¿Cómo les va? Nuevo encuentro de agro y alimentación. Saben ustedes el espacio de la Universidad de Morón a través de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias, donde semanalmente nos encontramos aquí en el aire del Provincial Radio y de provincial.com.ar para hablar con un invitado o una invitada de distintos temas que tienen que ver justamente con el sector del agro y su vinculación, por supuesto, con los alimentos. Y vaya así, hoy el nombre de este programa encuadra con lo que vamos a estar hablando, porque primero lo saludamos al ingeniero agrónomo Roberto Casas, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por acompañarnos aquí. No, no, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Bueno, igualmente. Y digo, encuadra con el nombre del programa porque hoy vamos a hablar de la conservación del suelo. De la conservación del suelo, Roberto, tomándolo como un tema de agenda nacional, ¿no? La semana pasada hablamos con otro invitado que tuvimos en nuestro espacio, el ingeniero agrónomo Segundo Acuña, que nos planteaba, por ejemplo, la carne como una política de Estado. Y aquí estamos hablando, ni más ni menos, de la conservación del suelo también como un tema que tiene que estar en la agenda nacional, ¿no? Sí, exactamente. No tenemos que dejar de lado que el suelo es un recurso básico para la Argentina. Siempre decimos que es uno de los pilares de la economía. Y pese a todo, la producción agropecuaria sigue siendo la base de nuestra economía nacional. Y bueno, los suelos son los que sustentan toda esa producción. No tenemos que olvidar que no hace tanto, hará aproximadamente unos 20 años, fue allá por los 2000, teníamos la mitad de las tierras que cultivamos ahora, ¿no es cierto? Ahora estamos en alrededor de 140 eh, de 140 millones de toneladas. Y hace 20 años estábamos produciendo la mitad, estábamos aproximadamente en 65 millones de toneladas. Quiere decir que realmente la potencialidad que tienen nuestras tierras, el potencial productivo, es realmente enorme. Entonces tenemos que preservarlo. Y por eso siempre decíamos que, y decimos, que tiene que ser motivo de una agenda nacional, de políticas nacionales que apunten a la preservación de los suelos. Está claro. A lo largo del tiempo y de este crecimiento que se ha dado en los últimos años, eh, no sé si fue de la mano también con el crecimiento, sí de la actividad, pero sí de, a ver si se entiende la consulta. Digamos, deberíamos estar mejores en nuestro país, siendo productores de alimentos, siendo, habiendo tenido un crecimiento de la manera en que hubo de la ocupación de tierras para la producción. Sin embargo, esto no se refleja. Si no, estaríamos todos mucho mejores, no solamente los que trabajan en el sector agropecuario, sino gran parte del país. ¿Por qué no se dan estas cuestiones? Yo no sé si ya me meto en un terreno que no tiene que ver directamente con la conservación del suelo, sino con un ideal de esa economía tan importante que el sector agropecuario le da, ¿no?, al país. Claro, bueno, digamos, la economía agropecuaria, por llamarla de alguna forma, sigue sustentando gran parte de la vida de nuestro país. Basta ver el interior de nuestro país que vive digamos, de una buena cosecha. Cuando hay una buena cosecha, todo anda bien. Cuando viene una seca, como las que hemos tenido hace algunos años, realmente todo se deprime. Realmente es, como decía al principio, la producción agropecuaria es uno de los motores de la economía, pero tenemos que, digamos, preservar todo ese aparato, ese andamiaje productivo y además acompañarlos con buenas políticas de Estado, con buenas políticas productivas. Hay todo un tema, por ejemplo, o hay más de uno, pero todo el tema impositivo es un tema que es fundamental en esto. El tema de los arrendamientos también es un tema que pesa mucho, todo lo que es conservación de suelo. No olvidemos que tenemos
una ley de arrendamiento que data de la década del 40, que luego fue modificada en los años 80, pero que realmente, digamos, no responde a toda la dinámica que hoy tiene la producción agropecuaria. Hoy una persona que arrienda un campo, digamos, debería tener un periodo un poco más largo que el que da un contrato por ahí accidental, que es de un año, que le permita, digamos, instalar prácticas de conservación, como ser sistemas de terrazas, sistemas de rotaciones, fertilización de cultivos que a veces cuando esos contratos son tan cortos no permiten hacerlo y eso no le conviene ni al que arrienda ni al dueño del campo, ¿no es cierto? Porque los suelos se deterioran y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El suelo es un recurso natural este, que se deteriora por el uso. Y una vez que se deteriora, es muy difícil restituir esas propiedades. Si se deteriora la parte de fertilidad, yo se la puedo restituir en parte con un fertilizante. Ahora, cuando un suelo se erosiona, por ejemplo, ya sea por erosión hídrica o por erosión eólica, es decir, por lluvias o por vientos, ese suelo perdido no se recupera más. Ese suelo va a parar a los arroyos, a los ríos o al mar y es tierra que se pierde. Y lo que hay que tener en cuenta y lo que todos tenemos que comprender plenamente es que lo que se pierde, lo que se erosiona, es la mejor parte del suelo. Es la parte superficial, lo que técnicamente se conoce como el horizonte A, que es el horizonte superior, el horizonte superficial, y es el que contiene la materia orgánica y que contiene los nutrientes para la producción. Es decir, es el suelo fértil. Entonces, a ese suelo hay que cuidarlo y hay que implementar todas las medidas para poder preservarlo y preservar la productividad. Está claro. Cuando uno habla del paso del tiempo, también hay que hacer hincapié en cómo se ha cuidado, cómo se ha conservado justamente ese suelo y cómo se ha dado, un poco tomando las palabras del inicio, Roberto, donde ha crecido realmente tanto la cantidad de cultivo en la Argentina en los últimos años y de manera realmente exponencial. ¿Cómo fue esa conservación? ¿Ese crecimiento de producción fue de la mano con el cuidado de la conservación o no? Bueno, hemos tenido en nuestro país, hemos tenido épocas de conservación y épocas, digamos, en que el ecosistema, digamos, se tornaba vulnerable. Pero para no remontarnos muy a la historia, digamos que a partir de los años 90 comienza a, digamos, en el siglo pasado, fines del siglo pasado, comienza a difundirse el sistema de siembra directa, que al principio vino de la mano de la rotación de cultivos. La siembra directa, que comienza a ser, digamos, experimentada por el INTA y posteriormente la toma a Presid en la década de los 90 y ahí, digamos, tiene una difusión muy importante, nace de la mano de la rotación trigo, soja, maíz. Esa rotación le brindaba al suelo una excelente cobertura, incorporaba mucho rastrojo al suelo, incorporaba materia orgánica al suelo, entonces el sistema de siembra directa funcionaba pero muy correctamente. Ahora, ¿qué ocurre? A partir del año 2000, 2002, 2003, recordamos que viene el boom de la soja, ¿no es cierto? El precio internacional trepa a valores realmente muy altos, similares a los que tenemos ahora. Para esa época eran altísimos, entonces comienzan a reemplazarse las rotaciones sobre todo a base de trigo y a base de maíz, por el monocultivo de soja. Y esto tiene un problema, y es que el cultivo de soja deja muy poca cobertura sobre el suelo, es una leguminosa, tiene un rastrojo muy rico en nitrógeno, que se descompone rápidamente,
y prácticamente no deja cobertura. Además, el sistema radicular que tiene la planta de la soja no es similar al del maíz y al del trigo, que tiene un sistema radical en cabellera, que genera fibroso, que genera una estructura muy grande del suelo. La soja no estructura el suelo y encima deja muy poca cobertura. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, con el monocultivo de soja durante muchos años, digamos durante 10, 15 y hasta 20 años, los suelos comenzaron a degradarse. ¿Cómo se manifestó esa degradación? Bueno, una caída muy grande de los contenidos de materia orgánica, y la materia orgánica es la vida del suelo, es lo que le otorga energía a los microorganismos, estructura el suelo, permite que el suelo almacene agua, etc. Tiene un montón de propiedades. Y por otra parte, los suelos empezaron a compactarse, que es otra característica de los suelos bajo monocultivo de soja. Cuando uno observa un suelo que tiene 10, 15 años de monocultivo, ese suelo es como una piedra, digamos, se vuelve muy duro, muy compacto, el agua penetra mucho, y el agua que no penetra es agua que se pierde. Se pierde para el cultivo y encima el agua que escurre en las pendientes puede generar erosión del suelo. En síntesis, tuvimos un periodo inicial muy bueno en la década de los 80, donde se ganó en fertilidad, se ganó en materia orgánica, y luego un periodo de 15 años, 20 años de degradación del suelo y de la materia orgánica. Ahora están volviendo poco a poco las rotaciones de la soja con incorporación de trigo, incorporación de maíz, de sorgo, de girasol y también de cultivos de cobertura, que son cultivos que se intercalan entre dos cultivos, por ejemplo, de verano, como por ejemplo son la vicia, el centeno, la cebada, y permiten tener cubierto al suelo e incorporar también carbono, incorporar materia orgánica. O sea, respondiendo a su pregunta, tuvimos un periodo bueno, un periodo luego deficitario en cuanto a la cobertura y a la incorporación de materia orgánica, y en los últimos años, poco a poco, estamos volviendo a ver nuevamente, por lo menos, rotaciones incipientes en muchos de los campos de la Argentina. Esto último será claramente como una necesidad para conservar el suelo para futuras, digamos, cosechas, o se da también en un marco donde hoy hay, digamos, mayor atención a la conservación en general del suelo, de los alimentos, de la calidad de vida, o también al crecimiento de la tecnología y sus productos, digamos, que de alguna manera pueden dar una mano a que esto vaya mejorando. Bueno, van un poco de la mano, Uh-huh. es un poquito de las dos cosas. Yo diría que hay una mayor conciencia. En esto, todo el accionar del INTA, de las universidades, las provincias, las asociaciones de productores, APRESIDA, CREA, en fin, todo eso ha calado, digamos, en la sociedad, no en la medida que uno quisiera, pero realmente hay un avance en todo eso. Y además, las nuevas tecnologías también influyen. ¿Cierto? Todo esto que estábamos charlando, de la siembra directa, los cultivos de cobertura, la sistematización con terrazas, como se está imponiendo en provincias como Entre Ríos desde hace muchos años, viene trabajando muy bien y tiene prácticamente alrededor de 600.000 hectáreas ya sistematizadas con cultivo en terrazas, la provincia de Córdoba, también la provincia de Salta. Realmente hay una irrupción de la tecnología muy importante y también una toma de conciencia. Esto es particularmente importante en un tema que no mencionamos aún, en todo lo que es el área de expansión de la frontera agropecuaria.
todo lo que es el norte del país, particularmente la región chaqueña, y acá menciono las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, parte de Tucumán, parte de Salta, donde la agricultura y la ganadería se ha expandido notablemente en los últimos años. Ahí tenemos que poner particularmente el foco en lo que hace a la conservación de los suelos, ya que son ambientes ecológicamente muy frágiles. Son suelos que tienen, digamos, pierden materia orgánica y fertilidad muy rápido cuando se desmontan y se ponen en producción. Ahí hay temperaturas muy altas y por lo tanto, digamos, la materia orgánica se descompone, se mineraliza muy rápidamente. Por otra parte, son ambientes donde las lluvias son muy irregulares. Gran parte de esta región es semiárida. Entonces, la zona semiárida tiene la particularidad de las variantes, las variaciones climáticas, particularmente de las lluvias. Si bien en los últimos años está lloviendo un poco más, pero esto es muy variable. Entonces, son ambientes que hay que ir con mucho cuidado, con planteos productivos que sean conservacionistas e ir con mucha cautela porque no es la región pampeana. En eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, y las tecnologías que se llevaron de la región pampeana a estas regiones a lo largo de los años fracasan. Pueden ser que funcionen durante un periodo húmedo, pero no es lo mismo en la región pampeana que estos ambientes que son mucho más vulnerables. Básicamente porque los suelos son distintos y no es lo mismo uno que otro y no se puede trabajar de igual manera en un lugar que en otro, simplemente por esto que decimos que son distintos los suelos, ¿no? Exactamente, los suelos son mucho más limosos y, como les comentaba, tienen materia orgánica bajo el monte. Por ahí arrancamos con 4 hasta 5% de materia orgánica, lo cual es un contenido alto, pero cuando se empiezan a cultivar, las altas temperaturas que digamos, existen en estos ambientes determinan una mineralización de la materia orgánica muy rápida, y en 5, 6, 7 años la materia orgánica baja a la mitad, ¿no es cierto? Además, como son suelos limosos, realmente la materia orgánica no se asocia tanto con el limo como se asocia con las arcillas, por ejemplo, que es una característica de los suelos pampeanos, y entonces esos contenidos de materia orgánica bajan muy rápidamente en la región chaqueña, disminuye la porosidad y los suelos, digamos, tienden a compactarse y a retener poca humedad. Y por lo tanto la productividad cae. Está más que claro. Vuelvo para atrás, Roberto, en una consulta, en esta idea de contarle a la gente que no es especialista en el tema algunos conceptos. Cuando hablamos de siembra directa, y acá siempre hacemos preguntas que son por ahí muy simples y muy obvias para los especialistas, pero por ahí le resolvemos a la gente algunos conceptos que permanentemente escucha y por ahí no conoce tanto. ¿Qué es la siembra directa? ¿A qué se refiere uno cuando habla de siembra directa? La siembra directa es un sistema de cultivo del suelo por el cual no se ara ni se rastrea el suelo como históricamente se hacía, ¿no es cierto? Que se araba con arado de reja o con arado de disco, luego se rastreaba, o sea, el suelo se afinaba en demasía. La siembra directa, sobre el rastrojo del cultivo anterior, se va con una sembradora, que es una sembradora adaptada, ¿no es cierto? Lleva unos pequeños discos delante de la zapata sembradora que van abriendo el surco, y entonces se introduce la semilla directamente en ese pequeño surco, y la semilla queda cubierta por todo el rastrojo del campo, es decir, que no se hizo ninguna labor preparatoria. Es un sistema extraordinario desde el punto de vista conservacionista, ya que el suelo no se toca y queda permanentemente cubierto con rastrojo. Pero para que eso ocurra, como le comentaba hace un rato,
tiene que haber rotación de cultivos que aporten justamente ese rastrojo al suelo. Si yo hago un monocultivo de soja que no me aporta rastrojo, que me aporta muy poca cantidad, el suelo queda desnudo y entonces el sistema ya no funciona como tal, no funciona como un sistema de siembra directa. Porque la siembra directa, aparte de la siembra con una sembradora de directa, como recién comenté, tiene que tener cobertura. Son los dos componentes fundamentales. Si no hay cobertura sobre el suelo que lo proteja de la acción de las lluvias y de la acción del viento y que incorpore además materia orgánica al suelo, el sistema no va a funcionar como tal. O sea que en eso consiste la siembra directa. Sembrar con una siembra directa, pero con rotación de cultivos que permitan mantener una cobertura del suelo durante todo el año. Bien, y en los tiempos que se vienen, porque venimos hablando de lo que pasó, de cómo en los últimos años hay una mayor atención en la conservación de los suelos, en la conservación de aquellos alimentos que se transformarán en el futuro, pero en sí, ¿cómo ve el futuro usted como experto en el tema de justamente toda esta cuestión que estamos hablando, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta seguramente un mercado que va creciendo, cada vez en el mundo se necesita más alimentos y nosotros somos realmente uno de los países que podemos proveer a gran parte del planeta? ¿Cómo cree que se va a trabajar en ese aspecto, en esa línea? Bueno, nosotros necesitaríamos a nivel nacional un programa de conservación de suelos fuerte. Eso es una realidad. Hay provincias que vienen trabajando muy bien. Yo mencioné los casos de Entre Ríos, el caso de Córdoba, el caso de Salta, Santa Fe, también viene trabajando, Buenos Aires también, pero todavía falta un poco más. Lo ideal sería contar con una ley nacional de suelos que articule toda la legislación existente en materia de conservación de suelos en las provincias, ¿cierto? Otro de los temas que necesitaríamos trabajar muy fuertemente son incentivos para el para el productor. Y cuando hablo de incentivos, me refiero, por un lado, al incentivo económico, no gravar excesivamente la producción agraria con rotaciones demasiado altas, al productor simplemente dándole un pequeño estímulo, por ahí bajándole un poquito la retención, ya solo, él solo va a producir y va a aumentar la producción e ir cerrando de esos techos productivos que todavía subsisten. Y hay incluso otros incentivos. Hay provincias que, por ejemplo, premian a los agricultores que hacen buenas prácticas de conservación y eso es un estímulo impresionante para el mismo productor y para la comunidad. Digamos que observa cómo el agricultor que hace bien las cosas es premiado. Necesitamos incrementar también la incorporación de fertilizantes al suelo, la fertilización. En este momento estamos reponiendo solamente un 38% de lo que extraemos del suelo. Esto es un trabajo que recientemente acabamos de hacer con un colega, con el ingeniero Cruzati, que vamos a publicar ahora en la revista de la Universidad de Morón, donde estamos, los cultivos, los principales cultivos, extraen aproximadamente 4,5 millones de toneladas de nutrientes. Y estamos reponiendo por fertilizantes solamente 1.700.000, es decir, solamente un 38%. Debemos incrementar el uso de fertilizantes porque si no, digamos, seguimos extrayendo los nutrientes del suelo. Como digo siempre, el suelo en definitiva es el que termina subsidiando al productor y al Estado, que también cobra impuestos sobre esas cosechas. De manera que ese es otro de los temas que debemos
incentivar la fertilización. Y bueno, y después seguir con todo lo que es capacitación, educación, a todo nivel, ¿no? Cuando yo hablo de capacitación, no solamente me refiero a los profesionales, digamos que son asesores privados o profesionales de la actividad oficial, sino instalar todos estos temas en la sociedad. Dijimos al principio, arrancamos toda esta charla con que la conservación de los suelos tiene que ser un tema de agenda nacional. Y para que sea un tema de agenda nacional, la sociedad en su conjunto tiene que internalizarlo, estos temas, ¿no es cierto? Es la sociedad la que tiene que reclamar y tiene que presionar porque estos temas, los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, los lleven adelante. El tema de la conservación de los suelos es un tema muy importante porque no porque, digamos, uno profesionalmente lo diga o abrace, digamos, estos temas, sino simplemente porque es la base del sistema productivo nacional. Si nos quedamos sin suelos, van a bajar los rendimientos, va a bajar la entrada de dólares al país y la economía se va a retraer y se va a perjudicar y toda la sociedad se va a perjudicar. Por eso decimos que tenemos que poner mucho foco en la conservación de los suelos. Tenemos todas las tecnologías y los conocimientos necesarios, simplemente hay que extenderlos, hay que difundirlos, hay que llevarlos al campo y eso permitirá, digamos, conservar los suelos y que estos continúen deteriorándose, lo cual va en detrimento de toda la sociedad. Ujú, está claro. Ingeniero Roberto Casas, ¿cuál es su vinculación con la Universidad de Morón? ¿Desde cuándo es docente? Yo no sé si también fue alumno, muchas veces nos pasa que muchos docentes fueron alumnos y que hay un vínculo de mucho tiempo. ¿Cómo es en su caso? No, yo no fui alumno de la universidad, yo me gradué en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, pero en Ujú, realidad empecé a colaborar primero con la Universidad de Morón, ujú. con la Facultad de Agronomía, entonces, hoy Escuela Superior de Ingeniería, empecé a colaborar hace más de 30 años, primero como profesor invitado. Y hace aproximadamente unos 20 años ya concursé la cátedra de suelos, que se llama edafología, ¿no es cierto? Es una materia anual que se da, es una materia digamos, del tercer año de la facultad. Bueno, y desde ese momento estoy como titular de la cátedra y para mí es un honor, digamos, haber contribuido, ¿no es cierto?, a la Ujú. formación de varias camadas de ingenieros agrónomos. Me imagino. Y la última pregunta es siempre la misma para todos. ¿Por qué es ingeniero agrónomo? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo porque siempre tuve una pasión muy grande por los temas del campo, ¿no es cierto? Yo no, mi familia no tiene nada que ver con el campo, pero siempre sentí una atracción muy especial por todo lo que era la naturaleza, siempre me quedaba absorto mirando un cultivo, yo iba mucho tenía tíos, ahora primos, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en General Villegas, y cuando viajaba todos los años, para mí era una pasión ir con mi tío al campo, recorrer, leer todos temas agronómicos, leía todo lo que podía, siempre me interesó. Y después me empezó a interesar el tema de los suelos, porque veía que en definitiva era lo que soportaba a todas, sostenía y sustentaba a todo lo que crecía arriba, plantas, árboles. Entonces, bueno, a partir de ahí ya en
cuarto año del secundario, me hicieron un test vocacional en el colegio secundario y me lo entregaron en quinto año. ¿Y qué salió como primera carrera vocacional? Ingeniero agrónomo. Entonces dije, bueno, ya acá no hay ninguna duda y me inscribí en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Bueno, Y de muy ahí, bien. de ahí ya no paré hasta el día de hoy, 43 años en el INTA, estuve en el Instituto de Suelos y simultáneamente, en parte, en la Universidad de Morón. Luego me jubilé en el INTA y todavía, afortunadamente, sigo dando clase en la Universidad de Morón. Muy bien. Se ha dado muchas veces en estos diálogos que mantenemos, siempre decimos, hacemos la última pregunta porque va la historia de vida del protagonista, de alguna manera vinculado con la agronomía. Que no siempre, uno piensa en general que el ingeniero agrónomo viene del campo, tiene una familia vinculada con el campo, y en gran parte diría que no es así, por lo menos si uno tiene que hacer una encuesta de los entrevistados, da una respuesta similar a la suya, Roberto, con lo cual esto es interesante porque ahí se da a las claras de la vinculación que hay entre, o debe haber entre la ciudad y el campo. Digamos, la gente de la ciudad tiene empatía con el campo, ¿no? Pero sin ninguna duda, y cada vez más, Mm, no nos olvidemos que ahora están las producciones periurbanas, mm. toda la huerta periurbana, la floricultura periurbana, y bueno, ese es un tema que ni es del campo ni es de la ciudad, es de Claro. ese ecotono que hay, y ahí, bueno, digamos, el rol del ingeniero agrónomo es importante. Y una cosa más, en definitiva, yo, como les comentaba, no tenía familia en el campo, pero gracias a esta profesión pude conocer prácticamente el sector rural de todo el país. Ujú. Durante estos 50 años de ejercicio de la profesión pude conocer los distintos sistemas productivos de todo el país y realmente eso fue para mí ha sido un privilegio de Ujú. poder conocer este bendito país, todos los sistemas productivos y ver el potencial productivo que tiene la Argentina. Tal cual, sin dudas. Gracias, Roberto, por estos minutos. Fue muy gentil, ¿eh? No, no, al contrario, Marcelo, gracias por la invitación. Para mí fue realmente un placer poder comentar estos temas, bueno, y dar a conocer algunas impresiones que ojalá sean de utilidad. Muchas gracias. Muy amable. El ingeniero agrónomo Roberto Casas hablando sobre la conservación del suelo, un tema de agenda nacional, aquí en el espacio de la Universidad de Morón, de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias que denominamos Agro y Alimentación, aquí por el Provincial Radio.